Esposa atrapa a su marido millonario en París con su amante, lo que hizo después fue impactante. Evelyn Sinclair ajustó el dobladillo de su elegante vestido negro, sus dedos temblaban ligeramente. El gran salón brillaba con candelabros, risas y música, pero bajo la superficie pulida, algo más oscuro se cocía a fuego lento. Observó desde el otro lado de la sala, con los ojos fijos en Richard, su esposo, demasiado cerca de una mujer más joven. Los rumores habían sido ciertos, y ahora, de pie en el corazón de París, se dio cuenta de que su vida perfecta no era más que una hermosa mentira. La humillación ardía bajo su piel, pero Evelyn no era de las que se derrumban, no aquí, no ahora. Con una sonrisa serena, tomó un lento sorbo de champán, ya planeando su próximo movimiento. Si Richard pensaba que podía traicionarla y salir ileso, estaba gravemente equivocado. Lo que siguió impactaría a todos. Secretos largamente ocultos saldrían a la superficie, y Evelyn demostraría que era mucho más fuerte de lo que nadie jamás había imaginado. Suscríbete a nuestro canal para obtener más historias apasionantes como esta, y no olvides darle like a este vídeo para apoyar nuestro trabajo. Richard no tenía idea de que el juego ya había comenzado, y a medida que transcurría la noche, las grietas en su mundo cuidadosamente construido estaban a punto de romperse. Evelyn Sinclair se movía con gracia por el salón de baile abarrotado, su sonrisa practicada, su postura perfecta. Los candelabros de cristal de arriba proyectaban un brillo dorado sobre la habitación, haciendo que todo pareciera etéreo, casi irreal. Para el mundo exterior, lo tenía todo: riqueza, estatus y un esposo que llamaba la atención donde quiera que iba. Pero esta noche, algo se sentía mal. Richard estaba en el otro extremo, rodeado de inversionistas, su risa era fuerte, pero vacía. Últimamente había estado distante, esquivando conversaciones con excusas poco convincentes, y esta noche, apenas reconoció su presencia. Mientras examinaba la sala, su mirada se posó en Julia, su mejor amiga, quien arqueó una ceja con conocimiento de causa. Evelyn conocía esa mirada, era la misma que Julia ponía cuando algo se estaba tramando. La inquietud se asentó más profundamente en su pecho. Bebió su champán lentamente, las burbujas burbujeando contra sus labios, enmascarando la creciente tensión en su interior. Julia se inclinó, susurrando lo suficientemente alto para que Evelyn la escuchara: «Está ocultando algo, ¿verdad?». Evelyn no respondió, no tenía por qué hacerlo. Más tarde esa noche, cuando regresaron a casa, Richard apenas murmuró buenas noches antes de encerrarse en su estudio. Evelyn se quedó fuera de la puerta por un momento, la fría superficie de caoba presionando contra su palma. Consideró llamar, pero sabía que no llevaría a ninguna parte. En cambio, se retiró a su dormitorio, se quitó el vestido y se sentó en el borde de la cama. Algo la carcomía, un susurro de duda que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente, mientras Richard se preparaba para otro viaje de negocios, Evelyn notó su maleta ya empacada junto a la puerta. Sus movimientos eran mecánicos, ensayados. Se acercó, abrió casualmente el bolsillo lateral, y allí estaba, un billete sencillo a París. Su corazón dio un vuelco. París, un lugar que él decía despreciar, pero aquí estaba, en blanco y negro. Lo miró, pero él estaba demasiado ocupado con su teléfono, ajeno a su descubrimiento. Evelyn sostuvo el billete con fuerza, su mente corriendo. París no era solo una ciudad, era una declaración. El repentino viaje de negocios, el secreto, las llamadas nocturnas, todo encajaba. Las palabras de Julia resonaron en su mente: necesitaba pruebas, y confrontarlo ahora solo lo empujaría más hacia su red de mentiras. Volvió a guardar el billete en su lugar, fingiendo indiferencia, pero por dentro, ya estaba planeando su próximo movimiento. Cuando Richard se fue a su reunión, Evelyn se encontró paseando por la sala de estar, mirando el retrato de boda sobre la chimenea. La imagen se sentía como un recuerdo lejano, una hermosa ilusión ahora manchada por la sospecha. La mujer de la imagen parecía tan esperanzada, tan segura de su futuro, pero la Evelyn que estaba allí ahora era diferente. Había terminado de ser ingenua. Esa tarde, Julia se reunió con ella en un café tranquilo, la tensión entre ellas era palpable. Evelyn colocó su teléfono sobre la mesa, desplazándose por las transacciones financieras recientes de Richard. Cenas caras, boutiques exclusivas, ninguna de las cuales había sido parte. Está en París la semana que viene, dijo, su voz firme,
pero sus ojos ardían de determinación. Julia se recostó, cruzando los brazos. ¿Y cuál es tu plan? Evelyn exhaló lentamente. Lo sigo. Los días siguientes estuvieron llenos de una planificación meticulosa. Evelyn reservó un vuelo con un nombre diferente. Empacó un guardarropa mínimo y le dijo a Richard que iría a visitar a su madre. Ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil cuando ella lo mencionó. Eso solo le dolió más de lo que debería. La comprensión la golpeó, él ni siquiera estaba tratando de ocultarlo más. La noche antes de su partida, Evelyn estaba junto a la ventana de su dormitorio, mirando hacia la oscuridad. Su reflejo la miraba fijamente, una mujer que apenas reconocía. Se había ido la ingenua creencia de que su amor era indestructible, en su lugar estaba la resolución. No lloraría, no flaquearía. Richard había construido un castillo de naipes, y ella estaba a punto de verlo derrumbarse. La mañana del vuelo fue extrañamente tranquila. Evelyn se movió por la casa con propósito, revisando su equipaje por última vez. Cuando Richard la besó en la mejilla distraídamente antes de dirigirse al aeropuerto, sintió una punzada de tristeza, no era por él, sino por la vida que alguna vez compartieron. En el aeropuerto, Evelyn observó desde la distancia cómo Richard pasaba por seguridad, con el teléfono pegado a la oreja, una sonrisa en los labios, una que no había visto dirigida a ella en mucho tiempo. Apretó los puños, tragándose la amargura que subía por su garganta. Abordó su vuelo minutos después del suyo, cada nervio de su cuerpo le gritaba que regresara, pero no lo hizo. París recibió a Evelyn con su encanto habitual, pero para ella, la ciudad se sentía extraña, casi hostil. Registrándose en un hotel discreto bajo un nombre falso, comenzó el juego de la espera. Julia llamó para ver cómo estaba, su voz estaba llena de preocupación, pero Evelyn le aseguró que había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Más tarde esa noche, Evelyn observó desde la habitación de su hotel cómo el auto de Richard se detenía frente a un lujoso hotel al otro lado de la calle. Una mujer salió, riendo mientras Richard la tomaba de la mano. A Evelyn se le cortó la respiración, pero se negó a apartar la mirada. Esta era la confirmación que necesitaba, el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, pero las parpadeó rápidamente. Llorar no resolvería nada. En cambio, tomó su teléfono y marcó a Julia. «Los encontré», dijo, su voz firme pero fría. La respuesta de Julia fue instantánea. ¿Qué sigue? Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa amarga. Ahora jugamos el juego largo. Mientras Evelyn estaba sentada en la habitación con poca luz, se desplazó por las fotos que había tomado antes. Richard no tenía idea de que lo estaban observando, la ironía de todo le escocía. Él siempre la subestimaba, esta vez, ella sería la que tendría el control. Mirando las luces de la ciudad afuera, Evelyn se permitió un último momento de reflexión. Mañana, comenzaría el verdadero juego, y se aseguraría de que Richard lamentara cada mentira que jamás hubiera dicho. Evelyn estaba sentada en la terraza del café, el suave zumbido de la vida parisina a su alrededor, el olor a café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Sus ojos estaban fijos en la entrada del hotel de lujo al otro lado de la calle. Había visto a Richard llegar horas antes con Isabelle, su brazo alrededor de la mujer más joven de una manera que le revolvió el estómago a Evelyn. No estaba aquí para revolcarse en la autocompasión, estaba aquí para recopilar pruebas, y cada segundo contaba. Su teléfono vibró, el mensaje de Julia apareció en la pantalla, ¿alguna señal de ellos? Los dedos de Evelyn se movieron sobre la pantalla antes de escribir, está demasiado cómodo. Al otro lado de la calle, Richard emergió, impecablemente vestido, la risa brotando de sus labios mientras Isabelle se aferraba a él. Evelyn ajustó sus gafas de sol, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Caminaron del brazo, mezclándose con la multitud bulliciosa, sin darse cuenta de la figura silenciosa que los seguía. Evelyn mantuvo una distancia segura, su corazón latiendo con fuerza a cada paso. ¿Cuántas veces habían hecho esto? ¿Cuántas mentiras se había tragado sin cuestionar? Una punzada de ira surgió en su pecho, pero la reprimió, esto no se trataba de emociones, se trataba de evidencia. Entraron en una boutique, una de las más exclusivas de París. Evelyn se quedó afuera, fingiendo admirar un escaparate.
A través del cristal, vio a Richard susurrándole algo a Isabelle, haciéndola reír. La vista fue una daga en el corazón de Evelyn, pero se mantuvo firme. Tomó una foto rápida con su teléfono, sus manos firmes a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Una parte de ella deseaba que él mirara hacia atrás, la atrapara en el acto, forzara una confrontación, pero él estaba demasiado absorto en su ilusión de secreto. Minutos después, salieron, con bolsas de compras en la mano. Evelyn los siguió discretamente, su mente corriendo con las posibilidades. La evidencia que estaba reuniendo era condenatoria, pero necesitaba algo irrefutable, tenía que ser paciente. Las palabras de Julia resonaron en su mente, el tiempo lo es todo. Caminaron hacia un pequeño bistró, sentándose en una mesa apartada. Evelyn se colocó en un café cercano, su vista parcialmente oscurecida pero lo suficientemente clara. Pidió un café que no tenía intención de beber, la lente de su cámara se asomaba por debajo de su bufanda. Isabelle se inclinó más cerca de Richard, sus dedos trazando líneas invisibles en su mano. Evelyn apretó la mandíbula, obligándose a mantenerse enfocada. Llegó el camarero, sirviendo vino en sus copas. Richard brindó, y Evelyn no pudo evitar preguntarse qué estaba celebrando, su doble vida o su creciente confianza en que nunca lo atraparían. Su teléfono volvió a vibrar, el mensaje de Julia era simple pero cargado, ¿estás lista para el siguiente paso? Evelyn dudó, ¿lo estaba? La respuesta llegó cuando Richard sacó una tarjeta llave y se la entregó a Isabelle. Evelyn tomó otra foto, su pulso se aceleró. Esto era, una prueba más allá de toda negación. Se levantó abruptamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus instintos le gritaban que actuara, que marchara y lo expusiera, pero se obligó a mantener el control. Precipitarse ahora lo arruinaría todo. En cambio, pagó por su café intacto y se fue, dejando que el suspenso aumentara. Regresó a la habitación de su hotel, cerrando la puerta detrás de ella con manos temblorosas. Sentada en la cama, se desplazó por las fotos, cada una más nítida que la anterior. La realidad la miraba fijamente, innegable y cruel. Una ola de náuseas la invadió, pero respiró hondo. Esto no se trataba solo de la traición de Richard, se trataba de cómo respondería ella. No podía permitirse actuar impulsivamente. La llamada de Julia llegó. «Evelyn, ¿sigues ahí?» Su voz era cautelosa. «Tengo todo», respondió Evelyn, su voz más firme de lo que sentía. El silencio de Julia se prolongó antes de preguntar, ¿y ahora qué? Evelyn cerró los ojos, el peso de la decisión la oprimía. Ahora esperamos el momento adecuado para atacar. A la mañana siguiente, Evelyn se vistió cuidadosamente, eligiendo un elegante abrigo negro y gafas de sol oscuras que se mezclaban con la multitud parisina. Hoy no los seguiría, hoy, planearía su próximo movimiento. Caminó hacia el vestíbulo, intercambiando cortesías con el conserje, reuniendo información sin levantar sospechas. Richard creía tener la sartén por el mango, pero no se daba cuenta de con quién estaba tratando. Al mediodía, Evelyn se encontró de pie frente al hotel una vez más. El peso de lo que estaba a punto de hacer se asentó profundamente en sus huesos. Ya no solo estaba reuniendo pruebas, estaba preparando el escenario para algo más grande. Un momento de duda se deslizó en ella, pero lo aplastó. No más dudas. Richard e Isabelle emergieron, ajenos a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Evelyn se dio la vuelta y se alejó, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tenía lo que necesitaba, y pronto, Richard se daría cuenta de que sus secretos tenían fecha de caducidad. Más tarde esa noche, Evelyn se sentó junto al Sena, las luces de la ciudad parpadeando sobre el agua. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control. Su teléfono vibró de nuevo, el mensaje de Julia decía, no lo verá venir. Evelyn exhaló lentamente, una nueva sensación de propósito se asentó en su interior. No, no lo verá. Se puso de pie, su mirada fija en la Torre Eiffel a lo lejos. Mañana traería nuevos desafíos, pero estaba lista. El mundo perfecto de Richard comenzaba a agrietarse, y ella era la que sostenía el martillo. Evelyn entró en el gran salón de la gala benéfica, su corazón latiendo bajo el elegante vestido negro que abrazaba su figura. Los candelabros brillaban en lo alto, proyectando un cálido resplandor sobre los invitados. Sus risas y el tintineo de las copas se mezclaban en una atmósfera de riqueza y sofisticación.
Se movía con gracia calculada, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en él. Richard, de pie en el centro de un grupo, con la mano apoyada ligeramente en la cintura de Isabelle. El estómago de Evelyn se tensó, pero su expresión permaneció serena. Esta noche, no era solo una espectadora, era una jugadora en un juego que Richard no sabía que estaba perdiendo. Julia apareció a su lado, sus ojos llenos de preocupación y determinación. «¿Estás segura de esto?», susurró, su voz apenas audible por encima de la música. Evelyn tomó un sorbo de champán, permitiendo que las burbujas calmaran sus nervios. «Más que nunca», respondió, sin apartar la mirada de Richard. El plan era simple: observar, reunir las pruebas finales y, cuando llegara el momento oportuno, plantar las semillas de su caída. No lo confrontaría directamente, dejaría que el peso de sus propias mentiras lo aplastara. Al otro lado de la sala, la mirada de Richard se encontró brevemente con la suya por una fracción de segundo. Algo brilló en sus ojos, reconocimiento, quizás incluso culpa, pero desapareció con la misma rapidez. Isabelle, ajena, tiró de su brazo, susurrándole algo al oído que lo hizo reír. Evelyn se obligó a sonreír a un invitado que pasaba, la ira hervía a fuego lento bajo su fría exterior. Necesitaba mantenerse enfocada. Moviéndose entre la multitud, Evelyn se alineó sutilmente con figuras clave, inversores, socios comerciales, personas cuya confianza Richard necesitaba desesperadamente. Intercambió cortesías, entretejiendo menciones casuales de los recientes viajes de negocios de Richard y su nuevo amor por París. Cada comentario cuidadosamente colocado sembraba la duda, pequeñas grietas en la fachada que había construido con tanto cuidado. Cerca del bar, Henry, el periodista que había contratado, bebía su whisky, observando la sala con el ojo experto de alguien acostumbrado a descubrir secretos. Evelyn se unió a él, deslizándole un pequeño sobre lleno de fotos, pruebas de la infidelidad y las irregularidades financieras de Richard. Henry sonrió, metiéndoselo en el bolsillo. «Esto llegará a los titulares», murmuró, y Evelyn simplemente asintió, con los ojos fijos en Richard al otro lado de la sala. Isabelle sintió algo, miró a su alrededor con inquietud, apretando el brazo de Richard. Evelyn observó cómo Isabelle susurraba algo urgente, pero Richard, demasiado confiado en su propio engaño, simplemente le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano. No tenía ni idea de cuánto estaba a punto de derrumbarse su mundo. Evelyn tomó otro sorbo de su bebida, la satisfacción floreció en su pecho. La noche avanzaba, y Evelyn se dirigió a la pista de baile, una jugada estratégica. La curiosidad de Richard se despertó, podía sentir su mirada clavada en su espalda. La música creció, y se permitió sonreír, disfrutando del juego que estaba jugando. Ya no se trataba de venganza, se trataba de recuperar el control. Richard finalmente se acercó a ella, con su encanto al máximo. «Evelyn», dijo suavemente, ofreciéndole su mano. Ella la aceptó sin dudarlo, permitiéndole guiarla en un baile lento. «Estás deslumbrante esta noche», dijo, su voz llena de una cortesía cuidadosamente medida. Evelyn le sostuvo la mirada, una sonrisa de complicidad tiró de sus labios. «Gracias», respondió. «París te sienta bien». Su agarre se apretó ligeramente, y ella sintió la primera grieta en su armadura mientras se movían por la pista. Evelyn se inclinó lo suficiente para susurrar: «Siempre me subestimaste». La expresión de Richard vaciló, pero antes de que pudiera responder, ella se apartó con gracia, dejándolo de pie en medio de la pista de baile, desconcertado. La música seguía sonando, pero Richard ya no controlaba el ritmo. Isabelle lo interceptó, su expresión ahora teñida de preocupación. Evelyn observó cómo intercambiaban palabras en voz baja, y por primera vez esa noche, la duda parpadeó en el rostro de Richard. Las paredes se estaban cerrando, y él podía sentirlo. Evelyn, satisfecha, se dio la vuelta, su siguiente movimiento ya estaba en marcha. Henry le asintió con la cabeza desde el otro lado de la sala, señalando que todo estaba en su lugar. La historia saldría a la luz pronto, y no habría escape. Evelyn respiró hondo, sintiendo que el peso de años de traición se levantaba de sus hombros. Finalmente era libre, no solo de Richard, sino de las ilusiones a las que se había aferrado durante demasiado tiempo. Antes de salir de la gala, Evelyn hizo una última parada en la mesa de la subasta silenciosa, firmando casualmente su nombre en un extravagante paquete de vacaciones a las Maldivas.
Richard esperaría que ella se revolcara en la tristeza, pero en su lugar, ya estaba planeando su escape en sus propios términos. Salió de la gala con la cabeza bien alta, dejando a Richard luchando por juntar los fragmentos de su vida desmoronada. Al salir a la fría noche parisina, Evelyn se apretó el abrigo alrededor de los hombros. El peso de sus decisiones finalmente se asentó. Esta noche era solo el comienzo. La caída de Richard no sería inmediata, sería lenta, calculada e inevitable, y ella estaría allí para ver cada momento de su desarrollo. Evelyn se paró frente al espejo de su habitación de hotel, ajustando el brazalete de diamantes en su muñeca. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando su rostro con un brillo suave y decidido. Hoy era el día en que el mundo cuidadosamente construido de Richard comenzaría a desmoronarse, y ella estaba lista. La gala había sido un movimiento calculado, pero este era el verdadero punto de inflexión. Revisó su teléfono, los mensajes de Julia y Henry zumbaban con anticipación. Todo estaba en su lugar, todo lo que necesitaba hacer ahora era presentarse y dejar que la verdad se desarrollara. Al otro lado de la ciudad, Richard ya estaba en movimiento, preparándose para un brunch de negocios de alto perfil con inversores potenciales. No tenía idea de lo que le esperaba. Evelyn observaba desde la parte trasera de un elegante coche negro. Sus gafas de sol ocultaban el fuego en sus ojos mientras se acercaban al gran hotel donde se llevaría a cabo la reunión. Inhaló profundamente, tranquilizándose. Esto no era solo venganza, era justicia. Dentro del lujoso salón de banquetes, la atmósfera zumbaba de emoción. Los inversores intercambiaban conversaciones corteses, los camareros se movían rápidamente, y los periodistas merodeaban por los bordes, con la esperanza de vislumbrar al hombre del momento. Richard estaba en el centro de todo, con su encanto al máximo. Evelyn entró en silencio, su presencia pasó desapercibida al principio, pero cuando Richard finalmente la vio, su fachada de confianza vaciló por una fracción de segundo. Se recuperó rápidamente, pero ella lo había visto, el destello de miedo en sus ojos. Julia apareció al lado de Evelyn, vestida impecablemente como siempre. ¿Estás lista?, preguntó, entregándole a Evelyn una copa de champán. Evelyn asintió, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Démosles algo de qué hablar. Caminó con determinación hacia un grupo de inversores de Richard, insertándose casualmente en la conversación. Cada palabra que pronunciaba tenía peso, cada insinuación sutil sembraba semillas de duda. Henry acechaba cerca, su cámara capturando discretamente cada momento. Evelyn podía sentir la mirada de Richard clavada en su espalda, pero no se volvió. En cambio, se inclinó más cerca de uno de los inversores, su voz baja pero intencional. He oído que París ha sido un gran destino para él últimamente, dijo, haciendo girar su champán. El hombre arqueó una ceja, picado por la curiosidad. ¿En serio? ¿Negocios o placer? Evelyn simplemente sonrió, dejándole sacar sus propias conclusiones. La paciencia de Richard se agotó, se dirigió hacia Evelyn, con la mandíbula apretada. Evelyn, una palabra, dijo, su voz teñida de cortesía forzada. Ella le permitió llevarla a un rincón más tranquilo, la tensión crepitando entre ellos. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, agarrándola firmemente del brazo. Evelyn se enfrentó a su mirada, impertérrita. Solo estoy disfrutando del evento, Richard. Siempre dabas las mejores fiestas, dijo suavemente, liberando su brazo. A medida que el evento progresaba, los susurros comenzaron a circular, los inversores intercambiaban miradas, sutiles pero significativas. Henry aprovechó el momento, entregando el primer lote de fotos comprometedoras a un periodista que esperaba afuera. En cuestión de minutos, los teléfonos zumbaban con notificaciones, las fotos estaban por todas partes. Richard e Isabelle en momentos íntimos, recibos de compras extravagantes y detalles de discrepancias financieras. Evelyn vio cómo el color se drenaba del rostro de Richard. Isabelle, de pie al otro lado de la sala, se enteró de los rumores y agarró la mano de Richard, pero él se apartó, de repente consciente de las crecientes miradas sobre él. Se volvió hacia Evelyn, su expresión una mezcla de ira y pánico. «¿Crees que has ganado?», escupió en voz baja. Evelyn inclinó la cabeza, tranquila y serena. «No creo, Richard». «Lo sé». La tormenta mediática golpeó rápido, los periodistas empujaron a la seguridad.
Las cámaras destellaban mientras exigían respuestas. Evelyn dio un paso atrás, dejando que la escena se desarrollara. El imperio cuidadosamente construido de Richard se estaba derrumbando en tiempo real, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Los inversores susurraban entre ellos, su confianza en él se disolvía con cada nueva revelación. Julia apareció al lado de Evelyn, sus ojos bailando de satisfacción. Diría que salió bien, murmuró. Evelyn exhaló lentamente, su pulso constante. Es solo el comienzo, respondió, sin apartar la mirada de Richard mientras luchaba por salvar lo que quedaba de su reputación. Al salir Evelyn del salón de banquetes, el aire fresco del exterior se sintió como una liberación. Lo había hecho, lo había expuesto sin levantar la voz, sin perder la compostura. Richard siempre la había subestimado, y ahora estaba pagando el precio. Se permitió una pequeña sonrisa victoriosa antes de deslizarse en el coche que la esperaba. Sonó el teléfono, era Henry. Evelyn, la historia se ha vuelto viral. No se recuperará de esto. Se reclinó en el asiento, cerrando los ojos por un breve momento. Bien, susurró. Veamos qué hace a continuación. El coche se alejó, dejando atrás el caos que había orquestado tan perfectamente. Evelyn observó cómo se desarrollaban las noticias desde la comodidad de su suite de hotel, el horizonte de París extendiéndose ante ella como una promesa de nuevos comienzos. La televisión parpadeaba con imágenes de Richard, su reputación, antes impecable, se derrumbaba bajo el peso del escándalo, fraude financiero, infidelidad. Sus pecados eran ahora de dominio público. Trazó el borde de su copa de vino con un dedo, dejando que el peso de todo se hundiera en ella. La voz de Julia crepitaba a través del teléfono. Está acabado, Evelyn. Los inversores se están retirando, se está ahogando. Evelyn se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. Todavía no, murmuró. Todavía tiene más que caer. Abajo, Richard estaba sentado en el vestíbulo del hotel, con el teléfono pegado a la oreja, su rostro contorsionado en un pánico apenas contenido. Los susurros de los espectadores lo seguían a donde quiera que iba. Murmullos de traición y engaño persistían en el aire. Isabelle estaba sentada a su lado, visiblemente conmocionada. Su glamurosa fachada se desvanecía con cada segundo que pasaba. Evelyn los observaba desde la distancia, escondida detrás de los grandes pilares. Una parte de ella esperaba que Richard saliera corriendo, que exigiera explicaciones, pero en cambio, parecía derrotado. La vista era casi decepcionante, casi. Se deslizó en el salón, pidiendo una bebida y acomodándose en las sombras. La voz de Richard se escuchaba por toda la habitación, cruda y frenética. Arregla esto, espetó por teléfono. No me importa lo que cueste. Isabelle tiró de su manga, pero él la apartó. Su atención se centraba por completo en salvar lo poco que quedaba de su imperio. Evelyn observó, asimilando cada grieta en su persona cuidadosamente elaborada. El hombre que una vez tuvo el mundo en sus manos ahora se aferraba a restos. Llegó el mensaje de texto de Julia, fase 2. Evelyn volvió a mirar a Richard, sus hombros encorvados, sus manos temblando ligeramente. Se estaba desmoronando, pero aún no estaba roto. Ella respondió escribiendo, casi. Necesitaba que sintiera las paredes cerrándose un poco más. La conferencia de prensa que programó para negar las acusaciones sería su escenario final y su gran final. A la mañana siguiente, Evelyn se vistió con deliberada elegancia, con una blusa de seda blanca que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en su interior. Caminó por el vestíbulo del hotel, sus tacones resonando con confianza, como si el peso de años de engaño ya no se aferrara a ella. La conferencia de prensa de Richard se fijó en uno de los grandes salones de baile. No tenía intención de perdérsela. Al entrar, los murmullos se silenciaron, las cabezas se volvieron en reconocimiento. Ella sonrió cortésmente, colocándose en la parte de atrás, la espectadora perfecta para el acto final. Richard apareció en el escenario, su rostro una máscara de compostura forzada. Damas y caballeros, comenzó, su voz firme a pesar de la tensión que crepitaba en el aire. Las acusaciones contra mí son infundadas. Soy la víctima. Sus palabras vacilaron cuando sus ojos se posaron en Evelyn. Su presencia era una acusación silenciosa más poderosa que cualquier titular. Un destello de duda cruzó su rostro, apenas perceptible para la multitud,
pero cristalino para ella. Evelyn dio un paso adelante, la sala contuvo la respiración colectivamente. ¿La víctima, Richard? Su voz era fría, precisa. La prensa estalló en murmullos, las cámaras destellaban en rápida sucesión. La máscara de Richard se agrietó aún más, el sudor le perlaba la sien. Isabelle, de pie cerca, parecía desear que la tierra se la tragara por completo. Evelyn levantó una carpeta de manila, sus uñas golpeándola ligeramente. Lo tengo todo, dijo simplemente, extractos bancarios, mensajes, fotos. Construiste tu imperio sobre mentiras, y ahora todo se está derrumbando. Por primera vez, Richard parecía realmente asustado. Esto es una trampa, murmuró, su voz carente de su convicción habitual. Evelyn arqueó una ceja. Lo es, dijo, sus ojos clavándose en los suyos. ¿O es esto simplemente lo que sucede cuando la verdad finalmente te alcanza? El peso de sus palabras se asentó pesadamente sobre la multitud, los periodistas, sintiendo sangre en el agua, se abalanzaron con preguntas implacables. Isabelle se dirigió hacia la salida, sus ojos mirando a su alrededor como si buscara una escapatoria. Evelyn la vio irse sin un rastro de emoción. La mujer más joven había sido un peón en un juego mucho más grande de lo que entendía. Evelyn nunca había ido tras ella, siempre había ido tras la arrogancia de Richard, su creencia de que era intocable, y ahora estaba aprendiendo lo contrario. La conferencia de prensa se convirtió en un caos. Los periodistas gritaban acusaciones mientras Richard tropezaba con sus débiles negaciones. Evelyn se dio la vuelta y se alejó, su presencia ya no era necesaria. El daño estaba hecho. Afuera, Julia se apoyaba en un pilar, sonriendo. Eso fue satisfactorio, dijo. Evelyn se ajustó el abrigo, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Era necesario. Esa noche, Evelyn se sentó en el balcón de su suite, mirando las luces de la ciudad bailar sobre el Sena. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado, papeles de divorcio presentados. No le quedará mucho. Exhaló lentamente, dejando que las palabras se hundieran en ella. Durante años, se había definido por la vida que Richard construyó, ahora era libre de construir algo propio. El reflejo de Evelyn en la ventana era diferente ahora, más fuerte, más sabio. Había ganado, pero no de la forma en que alguna vez imaginó. La venganza no se trataba de destrucción, se trataba de recuperar el poder, y ella había hecho precisamente eso. Mañana, dejaría París y comenzaría de nuevo, pero esta noche, saborearía su victoria. Mientras terminaba su bebida, un pensamiento cruzó por su mente, Richard intentaría reconstruir. Volver a abrirse camino, pero nunca olvidaría este momento, y eso era suficiente. Evelyn dejó su copa y entró, cerrando el capítulo de una vida a la que ya no pertenecía. Evelyn caminó por el gran vestíbulo del aeropuerto, sus tacones resonando contra el suelo de mármol pulido. El peso que una vez había presionado contra su pecho se había ido, reemplazado por una nueva ligereza. París había sido el escenario de la caída de Richard, pero ahora era el momento de dejarlo todo atrás. Se ajustó las gafas de sol, mirando el tablero de salidas, su vuelo a Santorini estaba a tiempo. Un nuevo comienzo la esperaba, uno que había creado con precisión y paciencia. Mientras estaba sentada en la puerta de embarque, su teléfono vibró con otra notificación. Las noticias eran implacables, el imperio de Richard Sinclair estaba en caída libre. Los titulares diseccionaban su traición, su ruina financiera y la rápida disolución de su imagen cuidadosamente construida. Evelyn sonrió, desplazándose por los innumerables artículos. El mundo finalmente lo veía por lo que realmente era, y ella había orquestado cada momento. La llamada de Julia interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo se siente?, preguntó su amiga, con un toque de diversión en su voz. Evelyn se reclinó, dejando que sus ojos se posaran en el bullicioso aeropuerto. Como la libertad, respondió. Como si finalmente hubiera recuperado lo que era mío. Julia se rió suavemente. ¿Y qué sigue para ti? Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa. Lo que quiera. Minutos después, Evelyn abordó el avión, acomodándose en su asiento junto a la ventana. Mientras los motores rugían al encenderse, observó cómo la ciudad se encogía debajo de ella. Los recuerdos de Richard ya no tenían poder sobre ella. Había enfrentado la tormenta, y ahora era el momento de abrazar la calma.
Una azafata pasó, ofreciendo champán, y Evelyn aceptó sin dudarlo. Este era un brindis por ella misma, por la mujer en la que se había convertido. De vuelta en París, Richard estaba sentado solo en su suite, mirando los papeles del divorcio sobre la mesa. Su mundo era irreconocible, su empresa en ruinas, su nombre arrastrado por el barro, e Isabelle en ninguna parte. Lo había perdido todo, y por primera vez en su vida, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. El silencio era ensordecedor, y pesaba más de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, Julia caminaba por las calles de París, con una sensación de orgullo en su pecho. Había estado al lado de Evelyn en todo momento, y ver a su amiga resurgir de las cenizas no era nada menos que inspirador. Miró su teléfono, sonriendo al último mensaje de Evelyn: «Gracias por nunca dejarme olvidar quién soy». Julia respondió rápidamente: «Nunca necesitaste mi ayuda, solo necesitabas un recordatorio». Evelyn llegó a su villa en Santorini, la brisa salada llenaba sus pulmones mientras salía a la terraza. La vista era impresionante, un azul infinito que se extendía mucho más allá de lo que podía ver. Este era su santuario, un lugar intacto por la sombra de Richard. Se sentó, saboreando la paz que la envolvía como un cálido abrazo. Mientras bebía su copa, Evelyn reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Hubo momentos en los que dudó de sí misma, momentos en los que pensó que podría romperse, pero no lo hizo. Había aprendido que la fuerza no se trataba de nunca caer, se trataba de volver a levantarse una y otra vez hasta que sentirse de pie se sintiera natural. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono vibrando, era una nueva oportunidad, un nuevo capítulo esperando ser escrito. Sonrió, sintiendo una oleada de emoción que no había sentido en años. Durante tanto tiempo, se había definido por su matrimonio, pero ahora finalmente se estaba definiendo a sí misma. La caída de Richard había sido satisfactoria, pero Evelyn sabía que su verdadera victoria estaba en la vida que estaba construyendo ahora. No más mirar hacia atrás, no más dudas. Había recuperado su dignidad, su futuro, lo más importante, a sí misma. El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Evelyn se paró al borde de la terraza, sintiendo el calor contra su piel. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. Esto era solo el comienzo. A medida que la noche se asentaba, abrió su diario y comenzó a escribir: sueños, metas, aspiraciones, cosas que alguna vez había dejado de lado, ahora cobraban vida con un propósito renovado. Cada trazo de la pluma se sentía como una promesa para sí misma, un compromiso de nunca conformarse con menos de nuevo. Más tarde esa noche, le envió a Julia un último mensaje antes de apagar su teléfono: «Más aventuras por delante. Veamos a dónde nos lleva la vida». Con un suspiro de satisfacción, se reclinó, dejando que las olas la arrullaran en una sensación de calma que no había sentido en años. La cámara se aleja, mostrando a Evelyn de pie con fuerza contra el telón de fondo del mar, su silueta un símbolo de resiliencia y una nueva independencia. La historia de Evelyn y Richard había terminado, pero la de ella apenas comenzaba. La historia de Evelyn demuestra que la fuerza viene de adentro y que recuperar tu poder siempre es posible. ¿Quieres ver más historias inspiradoras como esta? Suscríbete a nuestro canal, dale al botón de me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Desbloquea información valiosa y toma el control de tu destino hoy. Hay más historias empoderadoras en camino, no te pierdas nuestra próxima poderosa revelación.